Hola amigos, bienvenidos a esta edición dominical del Portal del Villegas, que hago con mucho gusto para quienes asisten a este programa. No son tantos como en la semana, pero viene gente y yo encantado de atenderlos, darles algo entretenido. Y en este caso, como he estado últimamente hablándoles de cosas históricas, el sábado hablé sobre el tema de la historia, antes he estado tocando el tema de las tablillas con lenguaje cuneiforme de los sumerios. Así que seguido esa onda y por un momento pensé en hacer un programa con un personaje bastante extraordinario, que es Schliemann, el hombre que desenterró lo que él creyó que era la ciudad de Troya, la Troya de la Ilíada, que no era, pero en todo caso hizo muchos descubrimientos ahí y en Creta. Pero luego me acordé que hice un programa sobre Schliemann hace un tiempo atrás, un año, dos, no sé. Y si usted está interesado en verlo, puede encontrarlo en YouTube. Es cuestión de poner ahí Villegas, Schliemann. Bien puesto el nombre, sí, Schliemann, con dos N al final me parece. Y va a aparecer el programa. Pero sí hay otro personaje interesante que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con la arqueología, que tiene que ver con descubrimiento, que está rodeado de, además de misterios y de leyendas, lo cual hacen del personaje y del evento algo extraordinario. Y me refiero al descubrimiento y excavación de la tumba del faraón Tutankamón, que tiene todo un contexto. El personaje mismo, el arqueólogo Howard Carter, del cual ya les vamos a hablar, el periodo histórico en que se hizo el descubrimiento, quién era este Carter, en fin, qué resultados hubo de esa excavación, todo fue muy extraordinario. Y vamos a contarles un poco. Primero, como ocurre con tantas personas que están asociadas a descubrimientos importantes, Carter no era un académico. O sea, no estaba metido en el sistema de intereses académicos, en las teorías convencionales, en el modo de mirar el mundo que en un momento dado se empieza a momificar en la academia porque se convierte en algo que sirve, es lo que todos conocen, dan clases sobre eso, escriben libros, se empieza a constituir una especie de dogma o una doctrina sobre lo que sea en las academias. Eso es la realidad. Entonces, muchas veces, no siempre, pero muchas veces los saltos teóricos o empíricos, los descubrimientos los hace gente que viene de afuera. Bueno, él era dibujante arqueológico, y era muy bueno para eso, para copiar relieve, por ejemplo, de los muchísimos que hay en las paredes de los templos egipcios, los jeroglíficos, y todo lo hacía tan bien como si fueran fotografías. Lo que le permitió irse metiendo en ese mundo, un poco como una figura de segundo, como un ayudante de estos académicos, ¿no? De los egiptólogos, que en esa época, por las razones políticas, los egiptólogos británicos eran los que mandaban. Bueno, él estaba al servicio de ellos como un estupendo, excepcional dibujante. Era un tipo muy brillante, muy reservado y muy difícil de tratar. Eran Era una persona, eso que los demás describen como hosco y orgulloso porque simplemente no le gusta mucho meterse con los demás. Entonces inmediatamente agarra ese membrete de orgulloso. Yo no sé si el orgulloso, eso es lo que decían de él. No pertenecía al mundo de la aristocracia intelectual de las grandes universidades británicas. No era académico. No pertenecía al mundo de Oxford, de Cambridge, de los grandes nombres de la historia británica, los arqueólogos conocidos. Pero ahí estaba. Era un autodidacta. Eso es otra característica propia de muchos que llegan a alguna parte interesante en el mundo de la ciencia o de las artes. Era autodidacta. No estaba metido en un corral doctrinario. Si esa es la cuestión fundamental. Y era muy perseverante. Esta es una cosa que la concentración permanente, perseverante en algo es el antecedente casi inevitable de cualquier obra importante, en todo orden de cosas. Y este hombre tenía una perseverancia tremenda. Trabajó como gran dibujante que era muy útil, con todos los grandes egiptólogos de la época, que eran estos gente que se movía en el mundo académico, y tanto fue así que en algún momento llegó a ser inspector del Servicio de Antigüedades Egipcias, pero no era de buen carácter. Tuvo problemas, tuvo unos incidentes, no conozco el detalle, con unos turistas franceses. Venían muchos turistas ya de Europa a ver las pirámides y todas esas cosas. Perdió la pega y quedó ahí en el aire. Pero he aquí
aparecen las sincronías de las que hablaba Carl Jung. Aparece un señor con mucha plata, Lord Carnarvon, Earl Carnarvon, que se llamaba George Herbert, pero su título nobiliario era Earl of Carnarvon. Como muchos aristócratas de esa época, con mucha gente de las clases altas británicas y europeas, era un hombre muy educado, no como ahora, que a veces las clases altas solamente son altas en el sentido que son ricos, pero son brutos. No, esto era una gente, solían ser muy educados, solían manejar varios idiomas, no uno o dos, varios, y estaban interesados en distintas actividades científicas o ciencias. Y este señor estaba interesado en la arqueología. Era un apasionado por Egipto y por todo lo que significaba. Y bueno, necesitaba a alguien competente para excavar, porque él quería excavar, o sea, buscar restos del pasado. Y por otro lado, Carter, que estaba en el aire, lo habían despedido de la pega, necesitaba plata. Así que fue una alianza que, digamos, cayó por su peso. Y Carnarvon entonces aportó la plata y Carter aportó su intelecto. Ahora, en ese momento, estamos hablando de los años 20, se creía que el lugar donde normalmente, que era como una especie de gran cementerio del antiguo Egipto, lo que se llama el Valle de los Reyes, ahí se solían inhumar montones de momias, todo el mundo se momificaba, todo el mundo que tenía un poco de plata en el antiguo Egipto se momificaba por razones religiosas. No solo los faraones, cualquiera, un dignatario de la corte, gente con plata, incluso se momificaban animales domésticos, las mascotas. Se han encontrado momias de bueyes, de gato, de cocodrilo, de todo. Los gatos eran sagrados y con muy buenas razones en Egipto. Son sagrados, no cabe duda. Pero ya creían que se había acabado, que ya no había nada que encontrar en el Valle de los Reyes, que todo lo interesante había sido encontrado. Pero no era así, ni mucho menos. Hasta el día de hoy sigue siendo un lugar donde hay millones de millones de millones de entierros, de momias. Porque ahí, a lo largo de los siglos, es donde se enterraban las momias. Así que Carter dijo, no, vamos a encontrar alguna cosa si seguimos buscando. Y había encontrado algunas evidencias por aquí y por allá que le hacían suponer que todavía faltaba hallar la tumba de algún faraón. Y específicamente de un faraón que se hizo famoso no en su época, sino ahora porque lo descubrieron, Tutankamón. Cuando fue faraón, fue un faraón de poca monta, no hizo grandes cosas desde la dinastía 18, ¿sí? Y en esa época pasó con Lao, hubo muchos faraones. No hizo nada especial, no tuvo guerras especiales, no, nada. Ahora se convirtió en Tutankamón. Se ha convertido casi, esto es más antiguo que Tutankamón. O sea, todos saben que Tutankamón se refiere a un faraón cuya momia fue encontrada. Y bueno, Carter empezó a excavar. Pero por supuesto estamos hablando de un valle, no era cosa de que me agarraba una pala, hacía un hoyo y aparecía la tumba de nadie. Entonces tuvo años en eso. Un trabajo agotador, como ustedes se pueden imaginar, repetitivo y muy caro. Había que contratar y mantener un montón de gente, digamos, laborando. El año 1922, ya Carnarvon estaba un poquito cansado de estar poniendo plata para nada y estaba a punto de abandonar esto y terminar con su afición arqueológica, pero Carter lo convenció de que esperara un poquito. Una última temporada, o sea, un último año. Y funcionó. El 4 de noviembre, terminando el año de 1922, de pronto en medio de estas excavaciones encontraron un escalón tallado en piedra bajo restos de antiguas chozas de obreros y inmediatamente Howard Carter comprendió que ahí tenía que haber algo importante y le envió y empezó a excavar más y apareció una puerta sellada con cartuchos reales. Es que explico, los cartuchos son unos escritos que ¿por qué se llaman cartuchos? Exactamente no lo sé, pero así se habla de los cartuchos,
puede ser un papiro enrollado, por eso que se llama cartucho, o puede venir dentro de un contenedor. La verdad es que no lo sé, lo voy a averiguar ahora después que termine este programa. Era un cartucho con sellos reales y ahí entonces Carter se le abrieron los ojos y le envió un telegrama que se hizo célebre a Carnarvon que le decía: finalmente he hecho un maravilloso descubrimiento en el valle, una magnífica tumba con sellos intactos. Ahí Carnarvon se olvidó de cortar los fondos e inmediatamente viajó a Egipto con su hija, Evelyn Herbert. Fue de las primeras personas, Evelyn, en entrar a la tumba. El momento más famoso de todo este proceso, porque toda esta cosa ha sido detallado, algo que ocurrió, digamos, en tiempo en que existían todos los medios para registrarlo todo, fue el 26 de noviembre del año 22, cuando Carter hizo una pequeña abertura en esa puerta sellada y con una vela miró para adentro, y cuando Carnarvon, que estaba a su lado con él, con su hija, le preguntó si veía algo, Carter le respondió: yes, marvelous things, sí, cosas maravillosas. Esa respuesta que ha quedado grabada en la leyenda de este descubrimiento. ¿Qué encontraron adentro? Fuera de Tutankamón, obviamente, muy muerto. Era pequeña la tumba, porque era un faraón, digamos, como les digo, de no mayor importancia, y además había muerto joven, y no pasaba mucho con él. Pero habían, fíjense, dentro de la tumba, más de 5.000 piezas, muchas de las cuales están ahora en Egipto, otras en Inglaterra. Habían carros ceremoniales, carros, coches, estatuas, anote aquí todas las cosas, camas rituales, armas, joyas, trono, cofre, alimentos, vestimenta, y el sarcófago y la máscara mortuoria de oro de Tutankamón, que ustedes pueden ver en fotos buscando en Google. Famosa, es como la representación de las tumbas de los faraones, un símbolo de la civilización egipcia, esa máscara de oro de este faraón de poca monta. Antes de continuar con la historia, amigos, porque esto tiene para mucho, hay muchas cosas aquí en esta historia, extraordinaria en todos los sentidos, quiero recordarles a aquellos de ustedes que han tenido alguna situación con la ciencia médica, con algún pariente, usted mismo fue operado o fue intervenido y fueron negligentes los médicos y usted le cortaron la pierna equivocada o el pariente suyo se murió porque no se cumplió con el estándar vigente, el state of art de la medicina. No se hizo el máximo de lo que es posible hacer ahora. No se puede pedir más, pero se puede pedir eso, que esté la operación, la intervención quirúrgica o médica en el máximo posible, en el state of art. Cuando es menos, hubo negligencia. Está claro, no es un error, negligencia. Y ahí es donde entra a tallar Rettig y Greenberg este estudio de abogados que se especializan en tratar esos casos, en iniciar las acciones legales correspondientes. Luego de un estudio, por supuesto son gente seria, ven si la situación que usted les llevó es realmente una negligencia. Si es una negligencia, inician todo el proceso que puede llegar a los tribunales, eventualmente. Así que si usted ha tenido ese problema con algún familiar o usted mismo, Rettig y Greenberg.cl. Ahí están las direcciones, está todo el detalle. Continúo con Insight Tax and Legal, impuestos y temas legales. InsightChile.cl es una empresa específicamente especializada en el tema de la tributación de las empresas, que es complicado. No es llegar todos los años y hacer lo mismo como tocando un botón. Cambian las normas, cambian los procedimientos, cambian la situación misma de su empresa desde el punto de vista legal o financiero. Entonces, no es llegar y hacer automáticamente llenar un formulario. Usted lo sabe. Y si se hace mal, usted puede caer en una situación irregular y eso es complicado. Al Servicio de Impuestos Internos les cae encima como el granizo, como las 7 plagas de Egipto. Si usted está en una situación irregular, ya ellos lo van a ayudar, Insight Chile, a resolverlo. Si no lo está, no lo va a estar porque ellos van a asesorarlo para que usted lleve a cabo el mejor procedimiento que además cautele su capital financiero. Porque llegado el caso, a veces los errores consisten en pagar de más, habiendo podido pagarse menos por alguna disposición legal. InsightChile.cl. Muchos años de experiencia en esto, más de 15. Sigo con Oxibiota, que ya conocen, el polvito que he mezclado con agua. Por aquí tengo el sobre. Lo mezclan en una cacerola con un poco de agua, medio litro, 1 litro.
se convierte en una colonia de bacterias anaeróbicas en una media hora. Usted lo vierte o lo vaporiza en superficie, según el caso, según la situación. Desagua el baño, de la cocina o el jardín, y se acaban los malos olores, porque estas bacterias que usted creó destruyen las que inician la descomposición orgánica, que a su vez causa el mal olor. Va a la raíz del problema, termina con la raíz. No es que tape los malos olores, no hay malos olores, porque no hay descomposición, punto. Se está usando en muchos restaurantes, en casinos, en casas como la mía, en todas partes. No importa cuán cuidadoso sea usted, por ejemplo, cuando lava los platos y bota todo lo que encuentra en el plato a la basura, pero siempre quedan restos que van a acumularse, que van a generar material orgánico, que las bacterias anaeróbicas van a convertir en descomposición y en mal olor. Entonces eso va a ocurrir siempre. Con estas bacterias que usted va a producir, a las aeróbicas, no. Se acaba. Estas bacterias quedan ahí y aparece una bacteria anaeróbica y le dan el bajo. Santo remedio. Y termino este bloque con el suplemento Vito. Esto es para sus mascotas. Un suplemento que consiste en una cantidad X de minerales y vitaminas que usted con una cucharadita que le agregue al plato con el pellet o con lo que sea que le dé de comida, esas mascotas, esos seres queridos, porque uno quiere a sus mascotas más que la cresta, van a estar muy bien de salud, pelo brillante, no se van a andar enfermando, todos contentos. Suplemento Vito se encuentra tanto en el sitio de Suplemento Vito como prácticamente en todas las mascoterías. Bueno, fuera de esta máscara de oro de Tutankamón, había, como creo que hay en todas las tumbas de Egipto, una advertencia en algún jeroglífico en un muro, que quienes violen esta tumba serán perseguidos, hay una maldición. Y se hizo conocido esto. Estamos hablando del año 22, no estamos hablando de una época en que existía radio, que existían comunicaciones, que existían temas periodísticos como este. Entonces la leyenda de los faraones. Y esa leyenda se reafirmó de que ahí iba a pasarle algo terrible a los que abrieran la tumba, porque resulta que a poco andar al año siguiente, el financista, el señor Carnarvon, se murió. ¿Por qué? Una infección, una picadura de un mosquito, agravada por un corte en el afeitado. En esa época se afeitaban con esas navajas, que eran un poquitito más peligrosas que las máquinas de afeitar que usamos ahora, los que nos afeitamos, claro. No me refiero a los progres con barba y bigote, me refiero a los que nos afeitamos todavía, ¿no? Entonces se hizo un corte, qué sé yo, el hecho es que se murió, y ahí entonces la leyenda de que la maldición para los que hubieran abierto la tumba y habían estado ahí iba a funcionar y iban a morirse todos. Pero la verdad es que no se murió ninguno más. Vivieron un montón de años. El señor Carter, el arqueólogo, murió el año 39. ¿Cuánto hay de 22 a 39? 17 años, ¿no? Nada que ver. Los demás que estuvieron ahí tampoco se murieron. Así que era un cuento de hadas. Pero non è vero, ma ben trovato. Una historia que no es verdadera, pero que suena bien, que suena entretenida y que probablemente ha dado origen a muchas películas. Ustedes seguramente habrán visto estas películas de este señor que se dedica a la arqueología, pero que es al mismo tiempo un aventurero y un qué sé yo. Bueno, pero no es así la cosa, ¿eh? En realidad entonces incluso se empezaron a inventar más inscripciones de lo que realmente había. Así es que nadie se murió excepto el señor Carnarvon por mala suerte de la picadura. Se escribieron novelas, millones de artículos periodísticos. Fue un tema. Ahora, descubrir la tumba es solo el comienzo de esta historia. Había que catalogar todas esas cosas. Carter trabajó hasta los años 30 en catalogar meticulosamente. Y lo hizo muy bien, porque Carter, a diferencia de otros arqueólogos que llegaban más a destruir que a descubrir, era muy, pero muy cuidadoso. Tenía una paciencia tremenda, como la de los arqueólogos de ahora, que tienen métodos mucho más científicos, digamos, para... Ustedes quizás han visto documentales, en YouTube hay muchos de arqueólogos que están con poco menos que con una escobilla de dientes sacando el polvito de una piedra. Antes no era así, era bastante más al lote. Bueno, él era muy cuidadoso y gran parte del tesoro quedó en el
Museo Egipcio del Cairo. Si ustedes han ido al Cairo lo pueden ir a visitar y ahí está Tutankamón esperándolo, no tiene ningún problema, lo pueden visitar cuando quieran. Y el Gran Museo Egipcio es el que se llama así ahora. Carter, como les digo, murió el año 39 y se le considera uno, a pesar de que, como digo, no tuvo títulos pegados en la pared, no fue un académico, era un hombre que dibujaba, pero se convirtió, como tantos otros, en la misma historia. Uno de los arqueólogos más importantes de la historia, así se considera ahora a Howard Carter. Tuvo intuición, tuvo disciplina, tuvo cuidado, tuvo paciencia, tuvo que pelear a pesar de su mal carácter y se las arregló con un Egipto que en ese momento tenía ya cierta agitación política contra la presencia británica y por eso que se quedaron muchas piezas en ese museo, lo cual está bien. Antes los arqueólogos, los descubridores de ruinas se lo llevaban todo, saqueaban los sitios arqueológicos. Ya no se pudo. El año 22 ya no se podía y surgió el Tutankamón. Si usted le pregunta a alguien, ¿sabe el nombre de algún faraón? Capaz que se le digan Tutankamón. No le van a hablar de Ramsés ni de la faraona, no me acuerdo el nombre tampoco yo, pero hubo una faraona. Más importante está el faraón Atón, el que inventó una religión nueva, Akenatón se llamaba. Montones. Mucho más importante que este señor Tutankamón, pero Tutankamón fue descubierto, la mascarilla de oro, la leyenda, el señor Carnavón que se muere al otro año, y entonces todo esto se convirtió en un tema periodístico, en un tema de leyenda, en un tema de película, en un tema de novela, y por consiguiente, amigos míos, se convirtió en un hecho extraordinario. Dicen que Carter es el hombre que inicia una historia distinta a la arqueología. Antes de él había mucho amateurismo. O sea, antes que él, Carnavón quizás, si hubiera nacido antes, en vez de buscar a un especialista, a un hombre por lo menos versado en temas arqueológicos, habría ido por su cuenta. Habría quizás sobornado un par de funcionarios y habría ido con sus palas a abrir hoyos y a dejar la crema. Un poco lo que hizo Schliemann en Troya. Destruyó bastantes cosas. Eso no le quita su gloria y su fama y su prestigio, pero fue bastante destructivo. Entonces había mucho amateurismo, o sea, y les cuento además otra cosa, hasta más o menos esa época, pero quizás ya un poquito ya no, un poquito antes, hubo una moda en Europa de tener momias. Y como había millones de momias, se creó una industria de egipcios dedicados a sacar momias, a desenterrar momias, y podía ser momia de cualquiera. Y tener una momia. Una momia que usted podía agregarle todas las gracias que quisiera. Podía inventar que esa era la momia de otro faraón. Entonces, ustedes comprenderán que tipos dedicados a sacar momias no están muy interesados en tener cuidado con las cosas que pueden haber alrededor. Si habían cosas interesantes, se las metían al bolsillo. Simplemente fueron a dar quizás a una casa de antigüedades, se fueron vendidos a un particular, destruían mucho. Con Carter empieza a constituirse, aparte que empieza a aparecer la vigilancia de autoridades egipcias, empieza a aparecer esta arqueología moderna que ustedes van a ver, a los tipos haciendo con una escobillita chiquitita, limpiando, poniendo unos palitos con qué sé yo, una serie de números, fotografías de todo, van avanzando con una lentitud de caracol. Así se trabaja hoy en día. Y Carter, yo diría que fue el pionero en esa manera de hacer arqueología. Déjenme recordarles ahora a René Manso, amigos, si usted está por jubilarse. Recuerde que hay muchas formas, puede hacerlo bien, puede hacerlo más o menos, puede hacerlo mal, y eso va a hacer, bueno, usted se va a condenar toda la vida a una pensión mala o más o menos si lo hace mal. Entonces, póngase en contacto con René Manso, asesor previsional que trabajó muchos años en una AFP, conoce la cuestión al revés y al derecho, luego se independizó y empezó a trabajar como asesor independiente, que es lo que sigue haciendo ahora. Lleva 15 años en eso y está a su disposición para descubrir, de acuerdo a su situación, cuál es el mejor método para pensionar que le va a durar hasta que se muera, no lo olvide. No se puede cambiar después. René Manso. Ahí está su teléfono, ahí está su email. Sigo con el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construir o remodelar con este estilo único de Diego Sándor.
cuyas casas yo conozco, he vivido, he estado en ellas algunos días, he dormido ahí, he almorzado, comido, bebido también. Son casas muy ricas, muy bonitas, muy interesantes, muy inteligentes, bien conectadas con el ambiente. Así que si está por construir o remodelar en la región de los lagos, ahí están los contactos de Diego. Sigo con Rosa Bergamota, una empresa chiquitita que produce artículos de tocador con puras sustancias naturales, que acá en la casa ocupamos. El champú que uso yo, las cremas que uso yo, las fragancias que usa mi mujer, el rolón que usamos todos, toda clase de productos, todos con sustancias naturales, amigos míos. Para las personas de piel delicada es muy importante. Hay personas que se lavan el pelo con un champú común y después están todo el día rascándose, les arde la piel. Hay gente así, yo soy uno de ellos. Estamos con una maldición faraónica de la piel. Así es que rosabergamota.cl, ahí usted puede entrar a ese sitio, comprar ahí una caja, un producto, o en la cadena de farmacias Knopf, hay algunos de los productos de Rosa Bergamota. Y termino con la bollería Pirque. Esta es una empresa de banquetería y pastelería, las dos cosas. Si usted está organizando un banquete, un almuerzo, una cena majestuosa, donde simplemente usted no va a dar abasto en la cocina, ni aunque lo ayude la tía Enriqueta o la señora que trabaja con usted en la casa, no va a dar abasto. Todos sabemos lo que es eso. Cena de Año Nuevo, con 10 personas ya se hace un cacho. Imagínense una cosa más grande. Ellos son banqueteros, lo hacen muy bien y la comida que hacen es muy rica. También los pasteles y los dulces que los he probado y son fantásticos. Rosa Bergamota, ¿dónde los ubica? Perdón, estoy hablando de la bollería. La bollería, ¿dónde ubica esta empresa que se llama La Bollería? Lo ubica en Instagram, @La Bollería Pirque. Ahí. Lo de la Rosa Bergamota era las cremitas, acuérdense. Esto es para el banquete. La Bollería. Repito, Instagram, @La Bollería Pirque. Bueno, si ustedes quieren más detalles de estas cosas, les cuento que en YouTube, en esto como en todo, hay montones de sitios documentales de temas arqueológicos. Montones. Gente que va tratando, por ejemplo, la otra vez vi un documental, el año pasado fue, de unos expertos, arqueólogos, historiadores que estaban tratando de descubrir dónde se había perdido un ejército que enviaron los persas para explorar por el desierto al sur de Egipto, y desaparecieron, se los tragó la arena, se los tragó el desierto, y estaban tratando de buscarlo, y toda la historia, cómo se juntan, cómo hablan con las autoridades, cómo parten en un jeep, el equipamiento especial para que no les pase lo mismo que a esos lejanos y remotos soldados persas. Hay otros de excavaciones, está la historia, por supuesto, de este descubrimiento de Tutankamón, con películas y fotografías de la época que se tomaron de estas personas en la tumba. Hay montones de cosas. Pueden entrar a los museos de Egipto y ver la tumba, la momia de Tutankamón, la máscara de oro. Hay mucho material. Así que los interesados en arqueología, no les va a faltar material en YouTube. Por ejemplo, una de las cosas que todavía no se ha encontrado y que hay gente interesada es buscar la tumba de Alejandro Magno, que desapareció misteriosamente. Se sabía que estaba en Alejandría hasta cierto momento y de pronto no se supo más. Hubo problemas de políticos, el cristianismo, desórdenes, y de pronto no se supo qué pasó con el cuerpo de Alejandro. ¿Lo destruyeron los cristianos porque era pagano? ¿Lo escondieron los paganos antes que lo llegaran los cristianos? ¿Lo metieron en otro lado? Hay gente todavía, y tengo libros sobre la búsqueda de la tumba y el cuerpo embalsamado de Alejandro Magno. Hay muchos temas en arqueología súper entretenidos, súper interesantes. Así que, amigos míos, les doy el dato. Si están interesados, vayan a YouTube, pongan cualquier cosa, arqueología, Alejandro Magno, Tutankamón, por cualquier lado, todos los ríos conducen a la mar, al océano inmenso que es YouTube. Y eso sería todo por ahora, estimados. Mañana lunes los programas habituales, después con Nicole, etcétera, como de costumbre, mientras pueda. Muchas gracias por su atención y no olviden marcar el pulgar para arriba si les gustó el programa. Marcar el pulgar para arriba les cuesta 1 segundo, mucho menos que poner una nota de agradecimiento, de felicitación, que yo agradezco mucho, pero pongan el dedito para arriba también. A nosotros, los que hacemos YouTube, programas en YouTube, no solo a mí, a todos, de todo el mundo, los deditos para arriba nos significan
si se juntan unos cuantos, por lo menos un par de dólares más, pues si nosotros vivimos de eso. Así es. Ya, amigo, muchas gracias, nos vemos. Chao.